Muy buenos días. La presentación de hoy tiene como objetivo transmitir brevemente algunos elementos que permitan identificar qué tipo de documento normativo es el que debemos escoger cuando estamos elaborando un proyecto para ser aprobado por la Autoridad de Salud. Soy el doctor Luis Robles Guerrero y espero que esta presentación les sea de utilidad. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Salud es el ente rector del sector salud y entre las funciones que tiene para el ejercicio de la Rectoría en Salud está el de la regulación y fiscalización. Esta regulación y fiscalización se ejerce fundamentalmente formulando y aprobando documentos normativos. Entonces es importante tener claro qué es un documento normativo. Un documento normativo, ¿no? Entonces es un documento oficial y eso es importante tenerlo en cuenta porque se aprueba por lo general con una resolución ministerial, ¿no? Y se hace con el objetivo de transmitir información estandarizada y aprobada sobre aspectos técnicos, ¿no? Que pueden ser de tipo asistencial, sanitarios o administrativos, ¿no? Y que van a aplicar dentro del ámbito del sector salud, ¿no? Y entonces lo que se vaya a aprobar tiene que tener mucha solidez, tiene que tener mucha consistencia porque es la autoridad en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué tipo de documentos normativos aprueba la Autoridad Nacional de Salud? Es muy importante siempre recordarlo. Hay 4 tipos de documentos normativos. Estos son las normas técnicas de salud, las directivas, que pueden ser directivas administrativas o directivas sanitarias, las guías técnicas, que incluyen las guías de práctica clínica, y los documentos técnicos. Esto de acuerdo al marco normativo que tenemos vigente y que eso es, digamos, lo que hay que recordar, ¿no? No hay otro tipo de documentos normativos, es uno de estos 4. Pero, digamos, el dilema siempre viene en cómo diferencio estos documentos normativos, cuál es el tipo de documento que tenemos que elaborar. Entonces, para eso creo que puede ayudarnos, lo primero, tener en cuenta el tema al que se orienta. Las normas técnicas de salud se van a dedicar, se van a, digamos, orientar a tocar temas de tipo asistencial o de tipo sanitario. Los temas asistenciales son aquellos que tienen que ver con la atención de los pacientes, la atención de la población. En cambio, los temas sanitarios son aquellos que se refieren al tema de la regulación de alimentos, de bebidas, ¿no? Del medio ambiente, de la calidad del agua, de los contaminantes ambientales, etcétera, ¿no? Una norma técnica de salud entonces se dedica al tema asistencial o al tema sanitario, nunca se dedica al tema administrativo. Por ahí tenemos que tenerlo claro. Las directivas administrativas, en cambio, son las que se abocan al tema administrativo. Las directivas administrativas no tocan temas de tipo asistencial o de tipo sanitario, es un tema administrativo. Por tanto, si lo que quiero regular es un tema administrativo, lo más probable es que se trate de una directiva administrativa. Pero hemos dicho que así como hay directivas administrativas, hay directivas sanitarias. Pues bien, estas directivas sanitarias están orientadas a tocar temas asistenciales o temas sanitarios. Igual como hemos dicho con la norma técnica de salud, pero luego vamos a ver que la diferencia es el ámbito de aplicación. Una directiva sanitaria no se orienta a temas administrativos. Las guías técnicas, importante ahí tener en cuenta que las guías técnicas se dedican a temas asistenciales, a temas sanitarios o a temas administrativos. Es decir, podemos tener guías técnicas en cualquiera de esos 3 campos, ¿no? En el campo asistencial, sanitario o administrativo. Y finalmente, los documentos técnicos, ¿no? Pueden estar también en cualquiera de estos 3 campos. Vamos a explicarlo en la siguiente lámina, las diferencias, ¿no? Entonces, el primer punto es el tema al que se orienta. Un segundo punto que hay que tener en cuenta, entonces, es ¿para qué sirve? ¿Para qué necesito yo sacar el documento normativo? Las normas técnicas de salud fundamentalmente están orientadas a mandar, a disponer, a ordenar algo que se tiene que hacer de manera obligatoria, ¿no? Entonces, si lo que queremos hacer es ser la autoridad que está disponiendo algo, pues entonces debe ser probablemente una norma técnica de salud, si es que el tema es
del campo asistencial o sanitario, nunca en el campo administrativo. En cambio, las directivas administrativas son también para mandar, disponer, ordenar en el campo administrativo, ¿no? Y las directivas sanitarias van a ser para mandar, disponer u ordenar en el campo asistencial o sanitario y nunca en el campo administrativo. Como siempre hemos dicho, entonces las directivas sanitarias y las normas técnicas de salud son muy parecidas, pero luego vamos a ver la diferencia. En cambio, las guías técnicas lo que hacen es establecer un procedimiento o un proceso, es decir, establecen una manera estandarizada de hacer, una forma de hacer. Por eso es que es una guía técnica. Señala el paso de cómo se hace un procedimiento o un proceso. Si lo que queremos es organizar, ordenar, mandar, disponer, no es una guía técnica lo que necesitamos, ¿no? Entonces, la guía técnica, recuerden, no se utiliza para estos fines de mandar, disponer, ordenar, porque la guía técnica establece una manera de hacer. Y finalmente, en los documentos técnicos, ¿no? Es un campo amplio, porque los documentos técnicos pueden ser con fines de informar algo, o pueden ser documentos de posición, donde la autoridad toma una posición determinada sobre un determinado tema. También son documentos técnicos los planes y los manuales, ¿no? Entonces, en este documento técnico, ¿no? Es más amplio los objetivos que se quieren hacer, ¿no? Recordemos entonces que la norma técnica de salud, la directiva administrativa y la directiva sanitaria se utilizan para mandar, disponer, ordenar. Por eso es que en su estructura, ¿no? Las normas técnicas de salud, las directivas administrativas y las directivas sanitarias tienen disposiciones generales y luego tienen disposiciones específicas, porque están disponiendo, están mandando, ¿no? Estos documentos son para ordenar, mandar, disponer algo. Esto no ocurre con el caso de las guías técnicas, ¿no? Las guías técnicas, que ya hemos dicho que establecen una manera de hacer algo, ¿no es cierto? No tienen disposiciones en su estructura. Tienen consideraciones generales para ese procedimiento o proceso y consideraciones específicas para poder hacer ese procedimiento o proceso. Entonces, no tienen disposiciones. De igual manera, en el caso de los documentos técnicos, ¿no es cierto? Los documentos técnicos no tienen disposiciones. La estructura de un documento técnico es muy abierta, o sea, podemos poner en el contenido todo lo que necesitemos, pero no va a tener disposiciones porque si nosotros queremos disponer algo, entonces lo más probable es que necesitemos una norma técnica de salud, una directiva administrativa o una directiva sanitaria. Y el tercer punto es a quién está dirigido, es decir, para quién es de obligatorio cumplimiento estos documentos, ¿no? La norma técnica de salud es de obligatorio cumplimiento para establecimientos de salud públicos, para establecimientos de salud privados, para todos, incluiríamos a los mixtos, si es que queremos mencionarlos, ¿no? Pero también hay normas técnicas de salud que se aplican en establecimientos que no son, o sea, que no son establecimientos de salud, en otras entidades, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, en la industria panificadora, en los productores de lácteos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a ser de obligatorio cumplimiento, ¿no? Las directivas administrativas, en cambio, así como las directivas sanitarias, y esta es la diferencia, se orientan, son de obligatorio cumplimiento para establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las direzas o jerezas. Es decir, las directivas no aplican para todos, las directivas no son para públicos y privados. Las directivas se hacen principalmente para los establecimientos de salud del MINSA, direzas, ¿ok? Por eso es que tocan, por ejemplo, la directiva sanitaria, temas asistenciales o temas sanitarios, igual que la norma técnica, pero el ámbito de aplicación va a ser diferente. Si yo voy a sacar una directiva administrativa que va a aplicar para todos, para público y privado, entonces probablemente eso no sea una norma técnica, perdón, una directiva sanitaria, sino que sea una norma técnica de salud. Las guías técnicas, a su vez, ¿no? Son de obligatorio cumplimiento para los establecimientos de salud del MINSA y de las direzas. Hay que recordar que por la naturaleza pueden ser del campo asistencial, sanitario o administrativo, pero no se pretende con la guía técnica, por lo general, imponerlas a todos, a públicos y privados, ¿no? Puede haber situaciones excepcionales, pero por lo general no es para todos, ¿no? Y los documentos técnicos
Depende porque es tan amplio, ¿no? Los temas que puede tocar un documento técnico que algunos pueden ser para informar, ¿no? Y son referenciales, no necesariamente van a ser de obligatorio cumplimiento. Un plan, por ejemplo, que es un documento técnico, es de obligatorio cumplimiento para los que están involucrados en el plan, ¿no? Pero no es que sea de obligatorio cumplimiento para todos, ¿no? Bien, entonces ya cerrando, lo que queremos mencionar es que para la autoridad de salud, ¿no es cierto? Es importante que esta regulación y fiscalización, que es una de sus funciones, se haga a través de documentos normativos que sean correctamente formulados, ¿no? Y para ello es necesario tener muy claro cuál es el problema de salud que desea resolver la Autoridad Nacional de Salud. Y el segundo paso es hacer una selección correcta del tipo de documento normativo que vamos a elaborar. Esperamos que esta presentación haya sido de utilidad para ustedes y va a ser muy grato vernos en un siguiente video. Muchas gracias por su atención.